Bien, en este video te voy a mostrar cómo crear nuestra página de blog dentro de nuestra página web. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso. Te voy a explicar el paso a paso a seguir para que lo puedas realizar rápido y sin ningún inconveniente. Así que vamos a empezar de una vez. Antes de crear nuestra página de blog debemos de tener ya lo que son los artículos que van a aparecer dentro de nuestra página. Para ello nos vamos a la opción de entrada y vamos a crear los artículos. Antes de pasar a esa parte, si usted va a crear diferentes artículos de diferentes áreas, como por ejemplo, si son artículos de elementos, va a crear también artículos relacionados a WordPress, artículos relacionados a plantilla, a plugin, debe de crear lo que llamamos categoría. Para crear la categoría simplemente nos vamos a la opción de categoría y aquí solamente colocando el nombre de la categoría, yo voy a crear una llamada demo, le damos a publicar y ya con eso nos ha creado nuestra categoría. Así sucesivamente usted puede hacer con la demás categoría si va a crear diferentes artículos de diferentes categorías. Solamente para eso se utiliza la opción de categoría. Si solo los artículos que usted va a crear son de una sola categoría, no es necesario crear varias categorías. Bien, vámonos a la opción de crear lo que es ese artículo. Nos vamos a añadir nueva entrada. Aquí le voy a explicar, o déjenme hacerlo con uno que ya que está creado para que vean el ejemplo mucho mejor. Bien, lo primero que colocamos es el título. Después que colocamos el título que va el artículo, colocamos lo que es ya el contenido del artículo. Agregamos una foto. Para agregar la foto nos vamos a añadir medio. Si no la tenemos en nuestra biblioteca, simplemente la subimos. Vamos a ver una de estas, la voy a subir. Ahí la inserto y ya ahí me la cambia. Aquí yo puedo colocarla de diferentes formas. Puedo ponerla así, puedo ampliarla por aquí. Y si quiero agregar un video, simplemente le doy debe de tener la URL donde esté el video, si es de YouTube o de otra plataforma. Simplemente le da a insertar la URL, aquí copia la URL, aquí le va a aparecer el video y simplemente le da a insertar. Es muy sencillo esa parte. En esta ventana tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de publicar, podemos elegir estado de la publicación, si va a ser privada o pública. También podemos elegir en qué día, fecha y año va a aparecer en nuestra página web esta publicación. Eso lo podemos hacer desde aquí. Tenemos también la opción de previsualizar en caso de que se haga algún cambio o ya después que esté guardado. Tenemos la opción de categoría que le hablé anteriormente. Aquí seleccionamos a la categoría que pertenece a este artículo. En mi caso es a la categoría de elementos. Y aquí tenemos la opción de las etiquetas. Las etiquetas son palabras clave, se podría decir, para que cuando la persona utilice cualquiera de estas palabras, el artículo que le pueda aparecer entre muchos artículos sea el de nosotros. Para eso se utiliza las etiquetas. También tenemos la opción de plantilla, o de atributo de entrada, pero aquí no lo utilizamos. Esto es en caso de que usted tenga una plantilla diseñada para este contenido, usted la cargaría desde aquí, la plantilla. Tenemos optimizaciones de página, que esto también a través del plugin de Automatize, que es para optimizar. Podemos habilitar esta opción. Y por último tenemos la opción de agregar una imagen. Es muy parecido a lo que vimos aquí arriba. Lo que se hace de esta forma para cargarla. Ya después que usted tiene todo el contenido listo, simplemente le damos a publicar. Y ya con eso tenemos todo perfectamente listo. Ya lo que nos queda es irnos a trabajar en lo que es la página donde va a aparecer cada uno de el contenido que hemos creado. En mi caso creo que tengo alrededor de 10 contenidos que he creado para este ejemplo. Me voy al área de página y aquí me voy a la página que he creado. Crear una página muy sencillo. Colocamos aquí el nombre.
Y aquí en plantilla seleccionamos la opción de lienzo de elementos. Ya después le damos a publicar. Y si volvemos aquí, simplemente ya tenemos la opción de demo. Si quiero entrar a ella, le doy a editar con elementos. Y ya nos vamos directamente a esa área. Aquí ya yo tengo mi página lista, creada. Y le he agregado lo que es el encabezado. Ahora vamos a trabajar con lo que es la parte de donde va a aparecer cada uno de los artículos que se ha creado. Para ello vamos a seleccionar una estructura, una sola columna. Aquí voy a colocar un título. Esto es opcional. Si ustedes quieren no lo coloquen, pero siempre es bueno agregarle un pequeño título. Aquí yo voy a colocar noticias de blogs o noticias. Muy bien. Ahora vamos a estilo, lo voy a centralizar, le voy a cambiar un poco el color. Y vamos a trabajar un poco con el tamaño. Y lo dejaré ahí. Le doy a publicar o a guardar. Y ya con eso tengo listo. Voy a previsualizar para ver que todo está funcionando bien. Ok, aquí está todo bien. Y ahora voy a crear otro contenido. Y dentro de él voy a utilizar lo que es la versión Pro de Elementos, la opción que dice post. Aquí simplemente lo arrastro y lo suelto. Y como arte de magia me va a aparecer parte del contenido que ya yo tengo creado. Por eso la importancia que antes de crear la página debemos de tener el contenido ya creado. Y bien, vamos a configurar esta parte. Aquí voy a traducir para que lo entendamos mucho mejor. Tenemos lo que es editar el área. En estilo nos aparecen tres tipos de estilo. El clásico, el de tarjeta, que es el que más se utiliza. Y también este que se llama contenedor completo. No queda muy bien, no se ve muy estético. Por eso lo recomendable es utilizar o el clásico, que se ve de esta manera, o el de tarjeta. En mi caso voy a trabajar con el de tarjeta. Aquí en las columnas, que son cada una de estas, vamos a elegir si lo queremos que sea a 3 columnas o a 4 columnas para que el contenido se vea de esta forma. Voy a hacer esta ventana aquí. Mi recomendación es que lo dejen a 3 columnas. Aquí me dice cuántas publicaciones van a aparecer en la primera página. Aquí dice que son 6. Y si la contamos, son 6 publicaciones. También me dice mostrar imagen. Yo puedo decir sí, no me muestra las imágenes y que quede de esta forma. Activamos las imágenes. Ven, otra opción que tenemos por aquí se llama albañilería o albañil. Les recomiendo que la habiliten porque aquí podemos elegir si queremos que no tenga el título o que en el caso de la entrada la quite y solamente deje la imagen, el título y el botón de mostrar, que es lo que yo recomiendo, que se quede de esta forma. Lo que es la etiqueta de HTML en estilo, la dejo como viene predeterminada, pero aquí usted tiene diferentes opciones para modificarlo si así lo decide. En lo que es el área de metadatos, aquí podemos elegir si queremos que aparezca la fecha y los comentarios. Ya decisión de cada quien. Si le quiere quitar la fecha, aunque es recomendable que la tenga porque así la persona se da cuenta qué tiempo fue que se creó ese artículo. Así que la voy a colocar. Puedo también colocar el autor, pero por ahora simplemente le voy a dejar la fecha y si dejan algún comentario. Tenemos aquí el leer más. Aquí podemos cambiarlo. Voy a aprovechar por aquí mismo. Lo voy a cambiar. Y ahí me lo cambia en todos los artículos. Otra opción que bien podemos modificar es abrir en otra ventana. Esto lo que quiere decir es que cuando yo le dé a este artículo, me va a abrir en otra página. No me va a abrir en la misma página. Vamos a habilitarlo. Otra de las cosas que tenemos que aquí son la taxonomía inteligente e integral. Aquí tenemos lo que es la opción de categoría, que como pueden ver aquí, es la que aparece. En mi caso, yo la voy a eliminar
para que no me aparezcan las categorías. Otra de las cosas que podemos modificar es la imagen, lo que le llamamos el avatar. Si no lo queremos que aparezca nuestra imagen, simplemente aquí lo deshabilitamos y lo quitamos. Ya a decisión de cada quien, si lo quiere colocar o lo quiere eliminar. En esta ocasión vamos a eliminarlo y vamos a guardar y publicar. Bien, otra de las opciones que tenemos en esta parte es la opción de consulta, donde podemos cambiar lo que son la fuente, incluir, excluir, incluir por, aquí podemos hacerlo por autor en este caso. Si lo queremos excluir, también lo podemos excluir por lo que son seleccionando manualmente, por tiempo, por autor, publicación actual. Esto lo que quiere decir que aquí podemos elegir en caso de que existan algunas publicaciones que vamos a suponer que usted tenga un área de pago y quiera que solamente esa persona puedan visualizar esa información. Aquí podemos manejar esa situación. Podemos hacerlo por fecha, por orden y también orden por fecha, por título, entre otras opciones que no visualizan de esta parte. También podemos agregarle un ID para la consulta, ignorar publicación de ficha, entre otras cosas. Y por último tenemos la opción de paginación. Aquí lo que vamos a elegir, como en la primera página solamente me aparecen 6 artículos y yo tengo 10 creados, aquí podemos elegir que no aparezca, o la opción de que me coloque por número de página, por lo que es previsualización nueva, número anterior y siguiente, cargar al hacer un clic. Esta me gusta mucho, esta opción. Y lo que es scroll infinito, que lo que hace es que vamos a publicarlo. Aquí me va a aparecer todas las publicaciones mientras la persona está haciendo scroll hacia abajo. Esta me gusta mucho, la de carga hacia un clic, porque lo que hace es, como su nombre lo dice, vamos a cargar aquí, que le damos un clic, vamos a actualizar la página, le damos y me la va a ir mostrando la que yo vaya decidiendo. Ya depende de cada quien como la quiera colocar, si la quiera con un scroll, que cuando vaya bajando le vaya desapareciendo toda, o con números, y ya tenemos diferentes opciones. Cualquiera de las que usted elija, creo que está perfecto. Vamos a colocarla así, voy a publicar para que sea al hacer scroll. Aquí podemos centralizar lo que sería el botón y así sucesivamente. Con lo relacionado a lo que es estilo, aquí podemos manejar, vamos a traducir esta parte, lo que es la disposición. Si lo queremos, vamos a subir aquí un poco más alejado, que se vea así, un poco más cerca, la distancia entre filas. Esto lo podemos manejar de aquí. También que los títulos sean centralizados, igual que el más y las demás opciones. La podemos modificar aquí, la tarjeta. Aquí podemos manejar lo que son los colores de fondo, colores de borde y así sucesivamente, como ancho de borde, entre otras cosas. Vamos a ver esta parte. A ver. Bien. Y hace como unos bordes, como pueden ver, cuando le pongo el cursor encima me parece como este relieve. Es lo que hace esa parte. Con las imágenes podemos manejar los espacios, colores, CSS si así lo deseamos, los márgenes. Aquí también manejamos tipografía, entre otras cosas. Y lo que es el contenido, por igual, podemos cambiar el color de las letras, tipografía, tamaño,
tanto para lo que son los títulos, la meta, el leer más. Lo puedo colocar a un color rojo si así lo deseo. El tamaño también lo podemos cambiar. Puedo ponerlo más grande, más pequeño, el tipo de letra. Todo eso lo podemos cambiar desde aquí. Y qué más tenemos por aquí, lo que es la paginación también. Podemos colocarle un color, color de los espacios, lo que es la tipografía, el tamaño. Podemos modificarlo de esta parte de ahí. Y ya aquí en el área de avanzada lo que manejamos son los márgenes, relleno, alineación automática. Como pueden ver, todo esto podemos manejarlo, podemos agregarle un efecto de movimiento también. Aquí vamos a colocarle uno simplemente para que lo visualicen, como pueden ver. Así aparecería. Tenemos otros más que usted puede ir probando. Esto es cada vez que la persona entre por primera vez a la página, le aparezca de esta forma. Vamos a guardar aquí y vamos a previsualizar. Bien, como pudieron ver, muchachos, así se crea una página de blog. Ahora, ¿cómo yo agregaría una sección dentro de la página principal donde aparezcan algunos artículos de que yo haya creado y que estén solamente en la página de blog? Es muy fácil y muy sencillo, y le voy a mostrar el proceso ahora mismo. Vamos a salir de lo que es la página de blog. Ya tenemos nuestra página de blog creada, y antes de irnos a la página principal debemos de modificar una opción en lo que es el área de ajuste para que eso pueda lograrse, que cada vez que usted cree un artículo nuevo le vaya a aparecer dentro de los primeros 4 artículos que colocaría en la sección en la página principal. Para ello nos vamos a ajuste, en ajuste nos vamos a lectura, y en caso de que usted no tenga una página creada como página de inicio, debe de crearla, es lo primero. La página de inicio, la página principal donde está todo el contenido, en resumen de lo que es el proyecto, o la página web completa para que se entienda mucho mejor. Aquí debemos de habilitar esta opción, página de inicio, colocamos la página principal, y en página de entrada aquí vamos a colocar la página de blog. ¿Por qué la página de entrada a la página de blog? Porque cada vez que se crea un artículo se va a ir automáticamente hacia allá. Ya lo que falta aquí es guardarlo. Ya lo guardamos, y ahora sí vámonos a la página de inicio. Le doy esta con elementos y vamos a crear esa sección. Vamos a esperar que el elemento cargue, como siempre. Y bien, vamos a suponer que esta página de inicio yo quiero agregarle una sección dentro de la página para colocar esa opción de blog. Vamos a colocarla por aquí, vamos a darle a este simbolito de más. Vamos a esperar que cargue. Vamos a colocarle aquí abajo, ok, ahí abrió. Añadir nuevo estructura, y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a buscar el widget, lo soltamos y ahí lo tenemos colocado. Como ves, se ve de esta manera, pero no lo queremos así realmente. Entonces vamos a hacer los cambios. Tarjeta, aquí lo voy a poner que me aparezca en una sola fila, ok, ¿saben? Pero aquí voy a agregar que me aparezcan 4 contenidos. Vamos a colocar los otros que faltan. Vean, ahí están los 4 que quiero que me aparezcan. Lo demás lo voy a dejar igual, pero vamos a modificar. Vamos a traducir aquí. La parte de albañil. Aquí vamos a quitar
las extensiones. Muy bien. Podemos también, si queremos, quitar el título, lo dejamos así, pero vamos a dejárselo el título. Le voy a quitar lo que es la fecha y los comentarios. Y también le voy a quitar el avatar. Y por último le voy a quitar la categoría. Se la he quitado. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más le podemos quitar. Lo voy a dejar ahí. Y a publicar para ver cómo se visualiza. Damos aquí. Muy bien. Y así se vería dentro de nuestra página principal. Si ustedes quieren que sea un poco más corto, simplemente le habilitamos lo que son los títulos también, para que solamente quede la imagen, y también podemos quitarle, si así lo deseamos, lo que es la parte de leer más, que lo haga a través cuando le demos un clic a la imagen. Ya depende de cada quien como lo quiera colocar, pero así podemos crear una sección dentro de nuestra página principal. Existen otros plugins que te permiten colocarlo así también, como si fuera un carrusel, el contenido. Si están interesados de saber cómo hacerlo con un plugin en específico, me lo dejan saber en la caja de comentarios para mostrarles qué tipo de plugin lo hace y cómo podemos realizar esa parte. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de ellos para ayudarle en lo que pueda lo más rápido posible. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal y al igual que los que están suscritos. Muchísimas gracias por su apoyo, y por el día de hoy me despido de todos ustedes y mañana nos vemos con otro video.